Mi hermana me acusó de intentar robarle a su esposo. Mis padres me echaron de casa sin escucharme. Pero mi abuelo cambió su testamento en secreto. Y ahora mi familia está destrozada por una herencia que nunca vieron venir. Tengo 23 años. Estudio psicología en la universidad. Y honestamente necesito contar esta historia porque lo que pasó hace como año y medio literalmente destruyó mi familia. O bueno, la familia que yo pensaba que tenía. Supongo que debería empezar por el principio, cuando las cosas todavía parecían normales, o lo que yo consideraba normal en ese momento. Crecí en una casa donde siempre sentí que era la segunda opción. Ya sabes, mi hermana Nicole era tipo la hija perfecta, la golden child como dicen ahora. Ella sacaba buenas notas sin esforzarse mucho. Era popular, siempre sabía qué decir y cómo comportarse frente a mis padres. Yo en cambio era más callada, más rara supongo. Me gustaba leer y pasar tiempo sola. Y eso a mis padres nunca les cayó bien. Mi mamá siempre decía cosas como, «Ay, pero mija, ¿por qué no eres más como tu hermana?» Y mi papá básicamente me ignoraba la mayor parte del tiempo a menos que hubiera hecho algo mal. Pero bueno, así eran las cosas. Y yo había aprendido a vivir con eso. ¿Me explico? No era la peor familia del mundo. Solo era un poco disfuncional, como tantas otras. Nicole se casó cuando yo tenía como 19 años, recién entrando a la universidad. Su esposo Matthew parecía buen tipo. Al principio, era amable, educado, tenía un trabajo estable en no sé qué cosa de finanzas. Mis padres lo adoraban, obviamente, porque para ellos era la cereza del pastel de la vida perfecta de Nicole. Yo interactuaba con él lo normal, tipo, hola en las reuniones familiares, conversaciones superficiales sobre el clima o la universidad, nada más. La verdad es que nunca tuvimos una relación cercana ni nada parecido. Él era solo el esposo de mi hermana y ya. Mirando hacia atrás ahora, debí haberlo visto venir. Matthew siempre fue medio raro conmigo, como demasiado amigable a veces, pero yo pensaba que solo estaba tratando de ser un buen cuñado, ya sabes. A veces me mandaba mensajes preguntando cómo iba en la universidad, o si necesitaba ayuda con algo, y yo respondía porque no quería ser grosera, pero tampoco le seguía mucho la conversación. Nicole nunca pareció molesta con eso. De hecho, creo que ni se enteraba la mayor parte del tiempo porque ella estaba súper ocupada con su trabajo nuevo. Todo se fue a la mierda literalmente 2 semanas antes de mis exámenes finales del tercer año. Yo estaba en casa en mi cuarto estudiando para un examen de estadística que tenía al día siguiente. Era como las 10 de la noche, y de repente escucho a mis padres subir las escaleras con esos pasos pesados que hacen cuando están enojados. Se meten a mi cuarto sin tocar, los dos con caras que nunca había visto antes, tipo una mezcla de asco y furia. Y mi mamá solo me dice, necesitamos hablar ahora. Yo me quedé ahí sentada en la cama sin entender nada, con mi libro de estadística todavía en las manos, y mi papá me lanza su teléfono a la cama. En la pantalla había una conversación de WhatsApp, supuestamente, entre Matthew y yo, donde yo le estaba diciendo cosas súper inapropiadas, tipo insinuaciones sexuales y no sé qué más. Yo me quedé literal en shock mirando esos mensajes porque yo jamás había escrito eso, ni siquiera sonaban como algo que yo diría. Traté de explicarles que esos mensajes no eran míos, que alguien los había inventado o editado o no sé qué, pero mi mamá solo gritaba, «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? ¿Qué clase de persona eres?» Y mi papá ni siquiera me miraba. Solo movía la cabeza como decepcionado. Les dije que revisaran mi teléfono, que ahí iban a ver que yo nunca había mandado esos mensajes, pero mi papá dijo que eso no probaba nada, que yo podía haber borrado la conversación o usado otro teléfono. Nicole apareció en la puerta de mi cuarto llorando. Y cuando traté de hablar con ella, me dijo que no me acercara, que no podía creer que yo hubiera traicionado así a mi propia hermana. La cosa es que yo estaba tan confundida y asustada que ni siquiera podía formar oraciones coherentes. Solo repetía que yo no había hecho nada, pero nadie me escuchaba. Mi papá me dio tipo media hora para empacar mis cosas más importantes y salir de la casa. ¿Media hora? ¿Puedes creerlo? Yo tenía exámenes finales en 2 semanas. Todos mis libros y materiales de estudio estaban ahí, mi vida entera básicamente, y él me estaba echando como si fuera una criminal. Llamé a mi novio Tyler llorando, pero él estaba en otro estado visitando a su familia, y no podía venir por mí. Llamé a un par de amigas, pero era tarde, y nadie contestaba. Estaba literalmente empacando mi ropa en una maleta con las manos temblando, tratando de decidir qué era lo más importante para llevar, cuando mi abuela me llamó. No sé cómo se enteró tan rápido. Supongo que Nicole o alguien le avisó, pero me dijo que fuera a su casa inmediatamente, que ella y mi abuelo me iban a recoger. Mis abuelos vivían como a 40 minutos de la casa de mis padres, en un pueblo más pequeño donde mi abuelo había trabajado toda su vida como contador antes de jubilarse. Ellos siempre habían sido buenos conmigo, mucho más que mis propios padres, la verdad,
pero tampoco era que tuviéramos una relación súper cercana porque no los veía tan seguido. Esa noche, cuando llegué a su casa con mi maleta y mi mochila de la universidad, mi abuela me abrazó en la puerta y no me hizo ninguna pregunta, solo me dijo que fuera a descansar. Mi abuelo estaba sentado en la sala, y cuando pasé me dijo: «Tranquila, mija, aquí nadie te va a juzgar sin escucharte primero». Al día siguiente, en la mañana me senté con ellos y les conté todo. Les mostré mi teléfono, les expliqué que esos mensajes no existían en mi conversación con Matthew, que alguien los había fabricado. Mi abuelo, que era un hombre súper calmado y analítico por su trabajo de toda la vida con números y documentos, me dijo que él me creía, que conocía a sus nietas y sabía que yo no era capaz de hacer algo así. Mi abuela solo asentía y me apretaba la mano. Fue la primera vez en como 24 horas que sentí que podía respirar bien, ¿sabes? Que alguien me creía sin cuestionarme. Mis padres se enteraron obviamente de que yo estaba con mis abuelos porque no tenía a dónde más ir. Como a los 3 días mi papá apareció en la casa de mis abuelos hecho una furia. Yo estaba arriba en el cuarto de invitados tratando de estudiar para mis finales desde la computadora porque no podía volver a la casa por mis libros, y escuchaba los gritos desde abajo. Mi papá le decía a mi abuelo que cómo se atrevía a darle refugio a alguien que había intentado destruir el matrimonio de su propia hermana, y mi abuelo le respondía con esa voz calmada que tenía, que mientras yo estuviera bajo su techo, nadie me iba a faltar el respeto. Mi papá le gritó que entonces que nunca más le hablara, que si elegía creerme a mí antes que a su propio hijo entonces ya no tenía familia. Y se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Las siguientes semanas fueron tipo una pesadilla extraña. Yo iba a mis exámenes finales en la universidad sintiendo como zombie, sin poder concentrarme bien, con ese peso en el pecho de que mi familia me había abandonado por algo que yo no había hecho. Tyler volvió y me apoyó un montón. Venía a visitarme a casa de mis abuelos y trataba de animarme, pero yo me sentía como desconectada de todo. Mis abuelos nunca me presionaron para hablar ni nada. Solo me dejaban estar, me cocinaban. Mi abuela a veces se sentaba conmigo mientras yo estudiaba y me traía té. Era raro porque yo nunca había vivido con ellos antes, pero al mismo tiempo se sentía más como un hogar que la casa de mis padres en mucho tiempo. Logré pasar mis finales, no con las notas que hubiera querido, pero considerando todo lo que estaba pasando, estaba bien. Decidí quedarme el verano con mis abuelos, porque literal no tenía a dónde más ir. Y además, conseguí un trabajo part-time en una cafetería del pueblo, para no sentirme como un parásito viviendo de su pensión. Mi abuelo decía que no me preocupara por eso, que ellos estaban bien económicamente y que me querían ahí, pero yo necesitaba hacer algo, mantenerme ocupada para no volverme loca pensando en toda la situación. En agosto, justo cuando estaba empezando a sentir que tal vez podía seguir adelante con mi vida a pesar de todo, mi abuelo se murió. Fue súper repentino, un ataque al corazón mientras dormía. Una noche se acostó normal después de cenar, y a la mañana siguiente mi abuela no pudo despertarlo. Yo estaba devastada porque él había sido básicamente mi salvación esos últimos meses, la única figura paterna que realmente me había apoyado, y ahora se había ido. Mi abuela estaba destrozada, obviamente. Habían estado casados como 50 años, y yo traté de ser fuerte por ella, pero la verdad es que los dos estábamos hechos pedazos. El funeral fue raro y tenso. Nicole vino pero no me habló ni me miró. Solo se sentó con Matthew al otro lado de la iglesia. Algunos tíos y primos estaban ahí. Varios me evitaban claramente porque supongo que mis padres habían esparcido su versión de la historia. Pero lo que más me dolió fue que mis padres ni siquiera aparecieron. Mi abuela llamó a mi papá para avisarle que su padre había muerto, y él dijo que lamentaba mucho la situación, pero que él y mi mamá estaban fuera del pueblo y no iban a poder asistir. Mentira, porque después me enteré por una prima que los había visto en el supermercado del pueblo 2 días antes del funeral. Simplemente no quisieron ir porque significaba estar en el mismo lugar que yo, y admitir que mi abuelo me había creído y apoyado. Como 2 semanas después del funeral, apareció Edward, el abogado de mi abuelo que también era su amigo de toda la vida. Vino a la casa para leer el testamento, lo cual yo pensé que era solo una formalidad porque asumía que mi abuelo le habría dejado todo a mi abuela como es normal. Edward se sentó en la sala con mi abuela y conmigo. Tenía esta carpeta grande con documentos, y empezó a explicar las disposiciones del testamento. La casa quedaba para mi abuela. Eso era obvio y esperado. Pero luego Edward dijo que todos los ahorros de mi abuelo, que eran como toda la plata que había juntado en su vida trabajando, me los dejaba a mí. A mí, no a mis padres, no dividido entre sus hijos, sino todo para mí. Yo me quedé literal paralizada porque no podía creer lo que estaba escuchando. Era una cantidad considerable de dinero, no sé,
suficiente para pagar el resto de mi universidad, comprar un auto, tener un colchón financiero por varios años. Mi abuela solo sonrió y me dijo que mi abuelo había cambiado su testamento justo después de que me mudara con ellos, que él sabía lo que estaba haciendo y que quería asegurarse de que yo estuviera bien sin importar qué pasara. Yo me puse a llorar ahí mismo porque entendí que incluso cuando estaba vivo, mi abuelo estaba planeando cómo protegerme, cómo darme una oportunidad de ser independiente de mis padres y su toxicidad. Edward también mencionó que había una propiedad en Florida a nombre de mi abuelo, pero que esa tenía sus propias condiciones especiales que explicaría después si era necesario. En ese momento no le presté mucha atención a eso, porque estaba demasiado abrumada con todo lo demás. No pasó ni una semana cuando mis padres aparecieron en la casa de mi abuela. Yo estaba en la cocina haciendo café cuando escuché el timbre y voces conocidas en la entrada. Mi mamá tenía esa voz dulce y suave que usaba cuando quería algo, diciéndole a mi abuela que habían estado pensando mucho y que tal vez habían sido muy duros conmigo, que querían darme una oportunidad de volver a casa y reconciliarnos. Mi papá estaba ahí asintiendo y agregando que la familia es lo más importante y que habían extrañado mucho a su papá en el funeral, que se arrepentían de no haber ido. Todo sonaba tan falso y ensayado que me dieron ganas de vomitar. Mi abuela, que es una señora de como 70 años pero tiene más agallas que mucha gente joven, les dijo que, qué conveniente que vinieran a hablar de reconciliación justo después de que Edward había leído el testamento. Mis padres se pusieron pálidos pero trataron de actuar ofendidos. Tipo, ¿cómo puedes pensar eso de nosotros? Pero mi abuela no les siguió el juego. Yo salí de la cocina porque no podía quedarme escondida. Y cuando mi mamá me vio trató de abrazarme diciendo, «Ay, mija, te hemos extrañado tanto». Me hice para atrás y le pregunté directamente si habían venido por el dinero del abuelo. El silencio que siguió fue como la confirmación que necesitaba. Mi papá cambió de táctica entonces, y dijo que como hijo de mi abuelo, él tenía derecho a parte de la herencia, que era ridículo que todo se lo hubieran dejado a mí, que apenas era una nieta, y que obviamente iban a hablar con un abogado para arreglar esto. Ahí fue cuando mi abuela les explicó exactamente lo que mi abuelo había dejado. La casa para ella, los ahorros para mí, y la propiedad de Florida para ellos si insistían en reclamar herencia. Mis padres se emocionaron con lo de Florida. Creo que pensaron que era tipo una casa en la playa, o algo con valor. Y mi papá dijo que entonces que activaran esa parte del testamento porque era lo justo. Edward vino otra vez para explicarles los detalles de la propiedad de Florida. Resulta que sí, técnicamente era una propiedad a nombre de mi abuelo, pero venía con una deuda masiva de impuestos atrasados, multas municipales y no sé cuántas cosas más. Mi abuelo la había comprado específicamente como una trampa para cualquiera que tratara de reclamar herencia por avaricia. Si mis padres querían la propiedad, tendrían que aceptar también toda la deuda que venía con ella. Y esa deuda era tipo 3 veces el valor de los ahorros que me habían dejado a mí. Era básicamente una bomba financiera diseñada para explotar en la cara de cualquiera que la reclamara. Mis padres igual decidieron pelear el testamento en corte, contrataron un abogado y todo. Pasaron meses de audiencias y papeleos mientras yo trataba de seguir con mi vida, volver a la universidad, concentrarme en mis clases. Tyler se mudó más cerca de donde yo estaba para poder estar conmigo más seguido, y eso ayudó bastante. Mi abuela era una roca. Nunca se quejaba del estrés de todo el proceso legal. Solo me decía que mi abuelo había sido muy inteligente y que confiara en él. El juez finalmente desestimó el caso de mis padres. Dijo que el testamento era completamente legal y que mi abuelo tenía todo el derecho de distribuir su propiedad como quisiera. Pero como mis padres habían iniciado formalmente el reclamo de herencia en la corte, se activó la cláusula de la propiedad de Florida. Ahora oficialmente, heredaban ese terreno con toda su deuda, y tenían que empezar a pagar de inmediato o enfrentar más acciones legales. Mi papá trató de renunciar a la herencia, pero Edward le explicó que era demasiado tarde, que al momento de hacer el reclamo oficial, habían aceptado todas las condiciones del testamento. Los siguientes meses fueron como ver un barco hundiéndose lentamente. Mis padres tuvieron que vender su casa para cubrir parte de la deuda de Florida. Se mudaron a un apartamento más pequeño. Mi papá tuvo que sacar préstamos. Nicole me mandaba mensajes de vez en cuando, al principio tratando de convencerme de que les diera algo de mi herencia para ayudarlos, después solo quejándose de cómo todo era mi culpa por no ser la persona más grande y perdonar. Yo la bloqueé eventualmente porque no podía lidiar con esa manipulación además de todo lo demás. Como al año de todo este drama, Nicole apareció en casa de mi abuela una tarde. Yo estaba ahí de visita un fin de semana, ya había vuelto a vivir en un apartamento cerca de mi universidad con Tyler, pero visitaba a mi abuela seguido. Nicole llegó llorando, sin maquillaje, con la ropa arrugada. Se veía destrozada.
Al principio pensé que venía a reclamarme otra vez, pero lo que dijo me dejó helada. Matthew la había estado engañando, no solo ahora sino durante todo su matrimonio, y ella había encontrado conversaciones en su teléfono con varias mujeres. Lo peor fue cuando Nicole me dijo que una de las mujeres guardadas en el teléfono de Matthew tenía mi nombre. Mi nombre. Ella había visto los mensajes viejos, y se dio cuenta de que los mensajes que supuestamente yo le había mandado a Matthew, los que habían causado que me echaran de casa, eran en realidad de su amante, pero él había guardado su número bajo mi nombre, para que Nicole no sospechara. Nicole se desmoronó completamente ahí en la sala de mi abuela, pidiéndome perdón una y otra vez diciendo que había sido tan estúpida, que debió haberme creído, que había ayudado a destruir mi vida por un hombre que la había estado traicionando todo el tiempo. Parte de mí quería gritarle, decirle que sí, que había sido estúpida, que me había abandonado cuando más la necesitaba, pero otra parte solo sentía lástima, porque mi hermana también había sido víctima de Matthew y su manipulación. No la perdoné inmediatamente ni nada, pero le dije que podía quedarse con mi abuela unos días mientras decidía qué hacer, que necesitaba salir de esa casa con Matthew. Mis padres se enteraron de lo de Matthew, y su reacción fue típica de ellos. Echaron a Matthew de la casa donde Nicole todavía vivía con ellos desde que habían tenido que vender su casa grande, y mi papá tuvo la audacia de llamar a mi abuela para pedirle perdón. No a mí, a mi abuela. Le dijo que había sido un tonto, que su padre había tenido razón todo el tiempo, que él no merecía nada de la herencia después de cómo había tratado su propia hija. Sonaba sincero, supongo, pero era difícil olvidar que me había echado a la calle sin escucharme, que me había abandonado completamente por meses. Nicole se quedó con mi abuela como 2 meses mientras iniciaba su proceso de divorcio. Poco a poco fuimos reconstruyendo algún tipo de relación. No era como antes, obviamente. Probablemente nunca lo sería, pero al menos podíamos hablar sin que todo fuera dolor y rencor. Ella me contaba sobre el divorcio, sobre cómo Matthew estaba tratando de quedarse con cosas que no le correspondían, y yo trataba de apoyarla, aunque todavía me dolía todo lo que había pasado. Mi abuela le dijo a Nicole que cuando ella muriera, le iba a dejar la casa a Nicole en su testamento. Nicole, al principio dijo que no, que yo merecía esa casa después de todo. Pero mi abuela fue firme. Dijo que yo ya tenía lo que mi abuelo quería que tuviera, y que Nicole necesitaba un lugar seguro donde reconstruir su vida lejos de Matthew y del caos de Matthew vida. Mis padres. Eso me pareció justo la verdad. Yo no necesitaba la casa, y Nicole sí necesitaba estabilidad. Ahora estoy en mi último año de universidad. Vivo con Tyler en un apartamento que pagamos entre los dos, aunque yo podría pagarlo sola con la herencia. Uso ese dinero del abuelo con cuidado, principalmente para matrícula, y para ahorrar para el futuro. No quiero desperdiciarlo en cosas tontas. Veo a mi abuela cada 2 semanas más o menos. A veces Nicole está ahí, y almorzamos juntas. Hablamos de cosas normales como el clima o series de Netflix, evitando los temas pesados. Mis padres y yo hablamos tipo una vez cada 2 meses, conversaciones súper superficiales y incómodas, donde todos pretendemos que estamos trabajando en reconstruir la relación, pero en el fondo sabemos que hay cosas que no se pueden arreglar completamente. El otro día mi abuela me mostró una foto vieja de mi abuelo. Creo que era de cuando él tenía como 40 años, trabajando en su oficina rodeado de papeles y calculadoras. Me dijo que él siempre decía que los números no mentían, que las cuentas siempre cuadraban al final si sabías cómo leerlas. Supongo que eso aplicaba también a las personas y las relaciones. ¿Me explico? Al final todo cuadró. La verdad salió. Los mentirosos enfrentaron consecuencias. Y yo terminé donde mi abuelo quería que estuviera, protegida y con la oportunidad de hacer mi vida, sin depender de gente que había demostrado que no merecía mi confianza. No sé si algún día voy a perdonar completamente a mis padres, o si mi relación con Nicole va a volver a ser como cuando éramos niñas. Probablemente no. Pero estoy en terapia ahora, trabajando en todo esto, y estoy bien. Tengo a Tyler, tengo mi carrera, tengo un futuro que puedo construir, gracias a mi abuelo que me vio cuando nadie más lo hizo. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si él no hubiera cambiado ese testamento, si hubiera dejado todo distribuido equitativamente como es, tradicional, y me da escalofríos pensar que probablemente yo todavía estaría peleando por demostrar mi inocencia, mientras mis padres disfrutaban de una herencia que no merecían. Mi abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Armó todo como un contador que cuadra las cuentas perfectamente, y me dejó no solo dinero sino la verdad grabada en documentos legales que nadie podía discutir. Eso es más valioso que cualquier cantidad de plata, creo yo.